Este es el ministerio Edificando con la Verdad. En el anterior devocional terminaba el apóstol Pablo diciendo que estaba gozoso porque Cristo estaba siendo predicado. Y ahí observamos que su gozo no estaba sujeto a circunstancias, sino en Cristo y que Él sea anunciado. Ahora continuaremos reflexionando en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, en los versículos 19 al versículo 21. Así que acompáñenme a leer estos pasajes. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Con esto el apóstol Pablo nos da una gran enseñanza al ver su vida, al ver su dedicación. Y vemos que solo una vida cristocéntrica glorifica a Dios. Y el apóstol Pablo, su vida estaba centrada en Cristo. Fijémonos en el versículo 19, que el apóstol Pablo comienza diciendo: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Termina el versículo 18 diciendo: y me gozaré siempre. El gozo del apóstol Pablo estaba puesto en Cristo, pero parte de ese gozo también era manifestado por dos aspectos que son bastante importantes. Uno de ellos, quiero antes de eso resaltar también, esa convicción que el apóstol Pablo tenía. Él estaba seguro de que la voluntad de Dios se cumpliría en su vida. Y en este caso específico, esa voluntad resultaría en su liberación. Ahora, esa convicción era apoyada por la intersección o súplica de los filipenses, quienes clamaban a Dios por la liberación del apóstol Pablo. Sin embargo, Él les enseña que pase lo que pase, Él estaría bien. Ahora, no hay nada más lindo que saber que tus hermanos en la fe oran e interceden a Dios por tu vida, y mucho más en una situación tan adversa como la que estaba viviendo o pasando el apóstol Pablo. Pensando en esto, nos ayuda a entender que no importa cuán espiritual creamos que somos, siempre es necesario que otros hermanos oren por nuestras vidas y ministerios. El apóstol Pablo en diferentes ocasiones pidió a sus hermanos en la fe que orasen por él. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25, vemos que el apóstol Pablo pide a sus hermanos que puedan orar por él. Dice: hermanos, orad por nosotros. En Romanos capítulo 15, versículo 30, vemos también esta misma realidad. Ahora, no era solo por la oración de la iglesia de Filipos que el apóstol Pablo sentía esa confianza o ese gozo en él, sino que estaba convencido que el Espíritu Santo le ayudaría, capacitaría o fortalecería para salir adelante en esa situación, ya sea que viva o que muera. Qué lindo que nosotros podamos tener esa convicción como el apóstol Pablo tenía, de que él estaba seguro, convencido de que el Espíritu Santo lo capacitaría o fortalecería en cualquier situación, por más adversa que sea, para poder continuar adelante. Y qué lindo, y es una recomendación también, y es una responsabilidad para la iglesia el poder estar orando por aquellos hermanos que están haciendo la obra del Señor. Vemos que también el apóstol Pablo en los versículos 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Eso quiere decir que el apóstol Pablo tenía la esperanza de que no sería avergonzado, es decir, que no le fallaría a Cristo. Esperaba tener la fortaleza y el valor necesario mediante el Espíritu Santo para honrar a Cristo a través de su vida, sin importar si vivía o moría. No era la primera adversidad en la cual se encontraba. El apóstol Pablo solo quería glorificar a Cristo y sabía que lo haría porque su vida estaba centrada
en Cristo. Y esto lo vemos también en Romanos capítulo 14, versículo 8, ese deseo y anhelo del apóstol Pablo de querer hacer siempre la voluntad de Dios, sea que, como bien dice, voy a leer Romanos capítulo 14, versículo 8, dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué lindo que esto pueda reflejarse en nuestras vidas. Que sea que si estamos vivos o que si morimos, somos del Señor. Y debemos de vivir para el Señor o debemos de morir para el Señor. Es por eso que en el versículo 21 de la carta a los Filipenses, el capítulo 1, el apóstol Pablo termina diciendo en este versículo lo que muchos anhelaríamos decir. No solo de manera teórica, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Y es, como dice ahí, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hay muchas personas que el morir para ellas no es ganancia, porque su vida no ha sido para Cristo. O muchas veces nos cuesta responder a la pregunta si estamos dispuestos a morir por Cristo. Y creo que nos cuesta bastante muchas veces responder esa pregunta, y es porque aún no hemos respondido a la primera pregunta, que es tan importante y crucial para dar una respuesta fácil, vamos a llamarlo así, a esa segunda pregunta. Y esa primera respuesta y esa convicción o esa decisión que muchas veces no hemos tomado es el vivir para Cristo. El apóstol Pablo la tenía clara. Si estaba vivo era para servir y hacer la voluntad de Cristo, porque quería que fuera glorificado en todo, y si tendría que partir, lo cual era muchísimo mejor para él, como lo vemos ahí mismo en el capítulo 1, versículo 23, ya que estaría cara a cara con su Salvador. Igual en su muerte quería glorificarle, siendo fiel hasta la muerte. Y vemos que él cumplió eso, como lo vemos en segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículos 7 y 8, como él acabó la carrera, guardó la fe, cumplió con su Salvador y pudo morir en Cristo y pudo glorificarle. ¿Y tú, por qué quieres estar vivo? ¿Es tu anhelo buscar glorificar a Cristo con tu vida? ¿Demuestras en tu diario vivir a través de tus palabras y acciones que para ti el vivir es Cristo y el morir ganancia? Recuerda, solo una vida cristocéntrica glorifica a Dios. Dios te bendiga.